Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy David y quiero hablarte sobre ¿todos somos hijos de Dios? Yo creo que hay una recesión dentro de nuestra cultura acerca de hablar sobre la religión y la fe. Es muy común que cuando estés hablando sobre la religión, sobre política, nuestra comunidad rápidamente meta freno de mano y diga, ¿sabes qué? No hablemos de esto, vamos a terminar mal, no está chido. Y la verdad es que muchas veces vivimos con una fe cultural, no una fe que vivamos, sino una fe que ha trascendido por generaciones y que nuestra cultura mexicana específicamente nos ha plantado como una forma de vivir, una forma de buscar la expectativa de esperar a que lleguen ciertas fechas para poder hacer ciertas fiestas que ni entendemos, pero que pues, nos gustan, ¿no? Que somos una cultura, que somos fiestera y que nos gusta festejar cualquier cosa y cuando llega la parte de la fe o la religión que ha sido implantada como un chip en nuestra cultura y que forma parte de nuestra cultura, pues terminamos festejando cosas que realmente ni entendemos, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué onda? Es que mucha gente cuando estamos viviendo problemas dicen que Dios te bendiga, qué buena onda, gracias a Dios. Y tenemos frases clásicas como esas, ¿no? Que Dios te bendiga, gracias a Dios, primero Dios. Y y a veces no entendemos o lo decimos de una manera tradicional, no una manera realmente que lo creamos o lo sintamos o sepamos siquiera qué significa decir ese tipo de cosas, ¿no? Entonces viene la pregunta, ¿somos todos hijos de Dios o no somos hijos de Dios todos? ¿Solo algunos son escogidos? ¿Solo algunos son tomados? ¿O solamente es de cierta sección de la comunidad? ¿Solamente los judíos? ¿Solamente bla, 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 ¿no? Y empezamos ahí. Y yo creo que para poder entender un tema tan importante como este, necesitamos empezar por las bases de la creación. Y la base de la creación la podemos encontrar en Génesis, el primer libro de la Biblia, y Génesis 1.18 nos habla sobre cuando Dios en su Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, deciden crear al hombre. En este punto, la Biblia ya nos menciona con las citas previas que Dios había creado ya el cielo, la tierra, las estrellas, las bestias que se arrastran, las bestias en el agua, bla, 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 ¿sabes? El día, la noche y todo esto. Y después en el sexto día decide formar al hombre para después descansar el séptimo. Y Génesis 1.18 nos habla de esto. Dice cómo ellos decidieron crear al hombre a su imagen y semejanza, creando así a nosotros, al hombre, al primer hombre que era Adán. Ahora, si seguimos leyendo en Génesis 2.26, nos habla, la Biblia nos dice que no es bueno que el hombre esté solo. Es el Génesis 2.18, perdón. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Esta cita está contextualizada entre un hombre y una mujer, es decir, que se menciona como si el hombre necesitara una mujer. Sin embargo, en otras secciones de la Biblia nos habla que hay personas que pueden tener el don de la abstinencia, o sea, que no necesitan estar con una mujer. Entonces, la Biblia no puede contradecirse. Y entonces enfocamos que Dios se refiere a que no es bueno que el hombre esté solo, no solamente por la parte sexual, sino principalmente porque es mejor siempre cuando hay dos humanos, dos personas juntas, independientemente del género. Por ejemplo, la Biblia también nos menciona que donde están dos o más, Dios siempre escucha. Cuando dos o más personas oran juntos en su nombre, Dios siempre escucha. La Biblia nos dice que, que no es bueno que el hombre esté solo y que es más fácil las cargas cuando son de dos o más personas, que el que está solo no tendrá nadie que lo levante. Y te das cuenta que la Biblia nos habla sobre vivir en comunidad, vivir bajo eso, como una familia, con un padre. Así lo aterrizamos a saber si somos hijos de Dios o no. Génesis nos menciona esto, no es bueno que Dios, que el hombre esté solo. Entonces, eh, esa comunidad donde había Adán y Eva dentro del jardín del Edén era una comunidad muy, muy íntima con Dios. Había una relación íntima con Dios, principalmente con Adán que llegó antes que Eva. Había una comunidad muy, muy afín. Algo curioso, y que quiero un poquito poner un paréntesis sobre esto, es que existió en ese tiempo, antes de Adán y Eva, Lucifer. Entonces, Lucifer era un ángel, era un arcángel
que era hermoso, que era bello. Y la Biblia nos menciona que él quería ser como Dios, quería tener el conocimiento de Dios, quería reinar como Dios. Entonces, a esa traición hacia el Dios, su creador, Dios decide expulsarlo del cielo y él se llevó consigo a otros ángeles que había manipulado o convencido y los mandó a las tinieblas. Es importante este detalle porque después cuando viene en Génesis y hablamos sobre la manera en que Satanás llega a la vida de Adán y Eva por medio de en forma de una serpiente, esta serpiente lo que le ofrecía a Eva era que, que fuera y tomara del fruto del árbol que Dios había dicho que no tomaran, para que de esa manera pudiese tener el conocimiento de Dios. Y si te das cuenta, eso que Satanás ofrecía era justamente lo que él había querido antes y por lo que fue expulsado, cosa que nunca obtuvo, pero que él siguió ofreciendo con bases de mentiras y con la tinta de ser ególatra y querer ser como Dios. La Biblia menciona que entonces el pecado entró al mundo por medio de un hombre y se refiere a esta situación. Cuando el pecado llega por la desobediencia de Adán y Eva y tomar el fruto de la desobediencia de Dios, entonces Dios tuvo que expulsarlos. Si te fijas, va muy paralelo, hay mucho paralelismo entre lo que pasó con Lucifer y lo que estaba pasando con Adán y Eva. Fueron expulsados por tener el mismo deseo que Satanás había tenido. Sin embargo, Satanás había sido lanzado al infierno y Adán y Eva solo fue expulsado del paraíso. Te das que hay una marca increíble. El hombre fue creado al igual que Lucifer por Dios. Dios creó todo. Entonces también Dios lo creó. Y al hombre también fue creado por el hombre. Al hombre fue creado por Dios igual que Eva. Tenemos mucho paralelismo ahí. Sin embargo, si recordamos la primera cita que vimos en Génesis 1, te das cuenta que el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Era afín, muy afín, perdón, muy afín a quién es Dios. Entonces, tenemos ahí un enlace importante, muy importante. Dios nos crea como su Padre, Dios nos ama como su Padre y somos sus hijos. Y empezamos ahí, ¿no? Pero si te fijas en Juan 1:12 dice, mas a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. Entonces, ¿solamente los que creen son hijos de Dios o todos son hijos de Dios? Y si vemos en palabras muy técnicas, todos somos hijos de Dios por ser la creación de Dios, Dios Padre. Entonces todos somos hijos de Dios, pero al momento que decidimos seguir a Satanás bajo su mentira, la Biblia nos dice que eres hijo del Dios o eres hijo del diablo. Entonces dejamos a nuestro Dios Padre, el creador de todo, y seguimos al pecado, lo cual nos aleja de Dios y nos aleja de la presencia de Dios y somos expulsados de la parte donde había toda la comunidad, todas las formas que era el jardín del Edén, y somos expulsados a un mundo donde Dios promete dolor y tribulación y problema, y el pecado estaba, ¿sabes? El pecado existía antes que el hombre, el pecado existía desde que Lucifer ya existía, pero al mundo entró por medio de un hombre, un pecado que ya existía. Entonces empezamos a vivir bajo el pecado y entonces adoptamos esa personalidad, eh, nos volvemos naturalmente pecadores, por así mencionarlo. Nos volvemos pecadores no porque Dios nos ha hecho pecadores, sino que adoptamos el pecado por medio de Adán y Eva como una herencia de creación de hombre. Entonces, sí somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios, pero decidimos alejarnos del Padre y negarlo, negarnos de Él. Él no es nada, Él no es mi Padre, Él no es, yo deseo el pecado y entonces me vuelvo hijo del diablo. Sin embargo, por creación somos hijos de Dios. Años después, muchos años después de esto que ya había pasado el arca de Noé, cuando Dios había decidido terminar con toda la humanidad, pero tuvo misericordia y gracia en la familia de Noé y su familia y pudo trascender la raza humana y siguió avanzando y vino el éxodo, y vino los judíos, el éxodo y los egipcios y el desierto, los 40 en el desierto y vino todo esto, ¿no? Llegamos hasta el punto donde Jesús nace. El libro de Romanos, para tener un poco de contexto, el libro de Romanos fue escrito por Pablo. El libro de Romanos está perfectamente estructurado. Cuando Pablo escribe este libro, Jesús ya había venido, había muerto, había sido enterrado y resucitado
y ascendido por nosotros, por el amor hacia nosotros. Pero Pablo, cuando esto pasa, muchos de los apóstoles son dispersos por el mundo y Pablo estaba visitando las iglesias para estimularlos a que siguieran creyendo y se mantuvieran fuerte. Para eso necesitamos tener un contexto. Jesús había venido y había sido mutilado y había sido asesinado en la cruz. Alguien, no podemos decir que fueron los romanos, sino tenemos que aceptar que fuimos nosotros mismos quienes por medio de nuestros pecados y nuestra falsa fe habíamos decidido alejarnos de Él y tomar a los pecados como nuestros y decidido ser hijos del diablo. Entonces, en este 2017 nuestros pecados tienen que ver con la muerte de Jesús, porque Jesús murió por tus pecados, por mis pecados y los pecados de nuestros hijos y nuestros nietos y las generaciones venideras. Por tanto, todos tenemos la mano metida en la herida de Jesús que tenía en sus manos y en sus pies. Nosotros fuimos quien llegamos y lo azotamos. Pero aún así, el amor de Dios entregado con la vida de Jesús es tan grande y misericordioso que realmente no logro entender cómo funciona. No logro entender cómo un padre decide entregar a su hijo por personas, por una humanidad que lo desprecia. Ahora, estoy generalizando en este punto. No quiero decir que todo el mundo lo desprecia. Sin embargo, estaba entregando su vida por aquellos que, pues, que no estaban chidos, ¿no? Porque la Biblia dice que Dios no vino al mundo a condenar, no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Que no vino por aquel que se encuentra en Dios, sino vino por aquel que está perdido. La Biblia dice que cuando se pierde una oveja, Dios va por ella, Jesús va por ella, el pastor va por ella y regresa, y cuando regresa con ella hace fiesta. Entonces, Dios no está preocupado o no estaba preocupado en el pasado y actualmente por aquellos que ya han decidido creerle, sino está ocupado en, en aquellas personas que aún no decidieron entregarle su vida, aquellos hijos de Él que aún siguen siendo hijos del diablo por decisión humana. Entonces Jesús estaba aquí y viene y entrega su vida por nosotros y entrega su cuerpo y aun cuando Él no quería, cuando el dolor existía, siendo Jesús 100% hombre y 100% Dios, su lado humano se negaba a morir en la cruz por el dolor y el temor que sentía, sabía lo que venía. De hecho, la cita dice que si ha de pasar esta copa, por mí te pido Dios que pase. Jesús clamando a Dios que si había otra manera de hacerlo, pasara. Sin embargo, su obediencia a Dios lo mantuvo en la cruz, ¿no? El amor a nosotros lo mantuvo en la cruz y entonces cuando Jesús muere, resucita y asciende, empezó la persecución a aquellos apóstoles de Jesús. Y empieza la persecución y los discípulos son dispersos. Y en esa dispersión Pablo estaba visitando a iglesias, a diferentes iglesias. Y en el libro de Romanos visitaba la iglesia en Roma, que era una de las iglesias más grandes. Hay un escritor que menciona que si la Biblia fuera un anillo, el libro de Romanos fuera el diamante. Y la parte más brillante de ese diamante sería Romanos 8. Y leyendo Romanos 8 puedes entender que realmente es increíble lo que Dios está tratando de decirte ahí, ¿no? Y entonces Pablo llega y empieza a decirle a la iglesia por medio de la carta, porque Pablo no estaba presencialmente ahí, menciona, ¿sabes qué? Estoy encantado de poder escribirles, mi corazón realmente espera verlos pronto, yo los motivo a que sigan avanzando, pero empieza hablando como, quiero decirles que se han estado equivocando, que han estado afanosos con algunos dioses paganos, han sido muy fariseos y necesitan regresar a Dios, necesitan regresar a los principios y recordar quién es Dios, quién es Jesús y de dónde nos ha sacado. Y después viene el mensaje de esperanza en el mismo Romanos, perfectamente bien estructurado, donde menciona que, que en Dios hay salvación, que Dios vino por nosotros y que ha tomado nuestro lugar y que nos ha reconciliado con Dios por medio de Jesús y que somos justificados. La palabra justificados significa que Dios, siendo todopoderoso, no nos dice eres perdonado, eres limpio, eres santo,
no veo pecados en ti, no veo tus errores, te veo puro como Jesús. Eh, Dios nos ha justificado con la sangre de Jesús. Y entonces podemos pensar, pues si ya fuimos justificados, ¿qué necesidad tenemos de portarnos bien, ¿no? Si ya fuimos salvos, ¿para qué portarnos, por qué cambiar nuestro estilo de vida si ya fuimos justificados? Pero Pablo en Romanos también nos dice que la gracia que perdona es una gracia que transforma. Esa gracia que transforma es la que tiene que ser el motor en nuestra vida. No solamente decir, yo ya creo, ya soy salvo, sino esa gracia que Dios te da a través de creer en Jesús como tu Dios, como tu Salvador, como tu intercesor y Dios como tu Padre, te va a transformar. Y eso es una nueva naturaleza que nos da una nueva naturaleza que, que quiere seguir a Dios, que quiere ser mejor para Dios y no solamente eh, decir, poner la etiqueta, ¿no? Soy cristiano. Pero Dios va más allá, ¿sabes? Dios ya ha decidido hace más de 2000 años el perdonarnos y tener misericordia por nosotros y cubrir nuestros pecados y poner la sangre de Jesús sobre nosotros, cubriendo nuestros pecados, porque el pecado sigue existiendo, no borró el pecado del mundo, sino lo cubre con su sangre. Y entonces Dios ya no ve nuestros pecados, sino ve la sangre de Jesús, ve a su Hijo Jesús en nosotros. Y Dios ya lo decidió hace 2000 años y Dios ha decidido perdonarte, salvarte y adoptarte. Dios va más allá y te adopta. Ahora, debemos recordar que que Dios nos ha formado como sus hijos desde el Génesis, pero nosotros decidimos alejarnos de Él para seguir el pecado y adoptarnos como hijos del diablo. No es que el diablo nos haya hecho, no es que el diablo nos haya formado, sino que nosotros hemos seguido las enseñanzas del Padre, la cual el pecado es del diablo, ¿no? Entonces nos alejamos de Dios y vamos con el diablo. Pero cuando decidimos creer en Dios y regresar a Dios, Dios nos adopta como sus hijos. Y ahora, si Dios nos adopta como sus hijos, quiere decir que todo lo que hagamos, que todo lo que nos suceda, sea bueno o malo a nuestros ojos, tiene que ver con que Dios está enseñándonos como un padre. Dios nos está mostrando que, que somos sus hijos y está mostrándonos su amor y su enseñanza en un crecimiento de nuestra fe hacia Él. Es como cuando vas a un gimnasio. Si vas el primer día al gimnasio y quieres cargar muchísimos kilos, posiblemente lo logres, pero al día siguiente no podrás moverte, ¿sabes? Estarás así, totalmente dolorido. Sin embargo, si vas cada día y formas ese hábito, empiezas a cargar un poquito más y un poquito más, si tienes el hábito de cuidarte y esforzarte y tener un entrenador, entonces posiblemente después de un tiempo, después de un mes, 2 meses, te darás cuenta que estás cargando muchísimo más de lo que empezaste a cargar al principio. ¿Por qué? Porque has fortalecido tu fe como un músculo, lo has fortalecido. Ahora, así como Jesús nos toma como sus hijos, nos adopta como sus hijos, Dios abre la puerta para acceder a su presencia y abre ese punto de decir, ¿sabes qué? Está abierto. Si recordamos el contexto de que Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén y que un par de ángeles se pusieron en las puertas para cuidar de que no entraran, entonces podemos decir que Jesús en la cruz fue llevado hacia esa puerta y el momento de que los ángeles quisieron hacer para que no entrara nadie, Jesús con su sangre, la sangre que entregó, volvió a abrir la entrada hacia Dios. Entonces, el creer en Dios, el saber que Jesús es nuestro intercesor, es nuestro abogado, es necesario porque de esa manera podemos regresar a la presencia de Dios y ser adoptados como sus hijos. Así como lo decía en el principio Juan 1:12, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Siempre hemos sido hijos de Dios, pero Dios nos vuelve a adoptar porque dejamos de vivir bajo nuestro padre el pecado, Satanás, sino que regresamos ahora al camino de la verdad. Y aunque el pecado aún sigue vigente en nuestras vidas, porque el pecado va a estar el pecado todo el tiempo, nuestro esfuerzo y nuestra constante por ser hijos de Dios va a hacer la diferencia. Romanos 8:37 dice así:
Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si te das cuenta, dice más que vencedores, y es algo extraño, porque, o sea, eres vencedor o eres perdedor, eres blanco o eres negro, eres niño o eres niña, pero aquí eres vencedor, más que vencedor, o eres perdedor. Tenemos tres fases, y si tenemos más que vencedor, es por el privilegio de que un vencedor tendrá que ver que tendrá que luchar y esforzarse para tener una victoria. Pero aquel que es más que vencedor es que aquel, sin haber luchado, habrá obtenido la victoria. Una victoria que fue dada por Jesús a través de la cruz. Una victoria de una lucha que nosotros no hicimos, sino que fue Dios. Dios Dios lanzando a Jesús al mundo, lanza esa lucha hacia el pecado, y Jesús la vence en la cruz. Al momento de morir en la cruz, Jesús vence en esa lucha a Satanás, vence al pecado y vence a la muerte. Entonces somos más que vencedores, no porque seamos buenos en la lucha, sino porque nos unimos al equipo que ya venció, el equipo de Jesús. Entonces somos más que vencedores porque sin haber luchado obtenemos la victoria. Ahora, Romanos 8, 38 y 39 dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es Cristo Jesús nuestro Señor. No hay nada en esta vida que pueda separarnos del amor de Dios. Nada. La única manera en que nosotros podemos sentir que nos alejamos de Dios es cuando vamos tras el pecado. Sin embargo, solamente tienes que dar un giro y estarás en la presencia de Dios otra vez. La idea es reconocerlo. Somos hijos de Dios por creación y somos hijos de Dios por la adopción al regresar a Él. Cuando nos hemos alejado por medio del pecado, es necesario que regresemos a Él para ser adoptados y ser llamados hijos de Dios. No hay nada en el mundo, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. El amor de Dios cubre al mundo. Es por ello que nada nos puede alejar de Él, y su presencia es lo que debemos desear cada día. Si vivimos conforme al Padre, a nuestro Padre, a Dios, la vida eterna está garantizada para vivir junto a Él. Es por ello que nuestra tarea diaria es compartir con las demás personas acerca del amor y la misericordia que solamente podemos encontrar en Dios a través de Jesús, siendo Jesús aquel que volvió a abrir y a romper la cortina que nos alejaba de Dios, al Padre. Entonces, ¿somos hijos de Dios? Lo somos. Todos fuimos creados como sus hijos, pero decidimos alejarnos a consecuencia del pecado. Pero ahora podemos ser adoptados nuevamente como hijos de Dios si decidimos creer que Jesucristo es nuestro abogado, que Jesucristo murió y resucitó y ascendió por nosotros en la cruz, que Jesucristo nos cubrió con su sangre y que Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre. Y de esa manera volveremos al Padre para estar con Él ahora y en la eternidad. Que Dios te bendiga.